Hoy vamos a presentar el subtema comportamiento histórico de las principales variables macroeconómicas, que pertenece a la unidad número 2. Somos alumnas del grupo 405B y nuestro equipo está integrado por Rocío Anet Barradas Domínguez, Lisette Valencia Gallardo, Roxana Zárate Valencia y una servidora, Roxana Guadalupe Dionisio Montes. Como introducción, podemos decir que vamos a hablar de qué es una variable macroeconómica, el funcionamiento de esta, cuáles son estas y por último el comportamiento histórico de esta. Abordando o iniciando lo que es el subtema, empezamos con la definición de variable macroeconómica. ¿Qué es una variable macroeconómica? Como su nombre lo indica, es una variable que representa las características o cualidades sobre un fenómeno macroeconómico. ¿Qué es un fenómeno macroeconómico? Es un hecho o un suceso de la macroeconomía. Asimismo, a las variables macroeconómicas se le conocen como variables agregadas, porque resultan de la agregación de muchas variables microeconómicas. Un ejemplo de variable macroeconómica es la inflación. La inflación la conocemos como el aumento de los precios. Es importante destacar esta, porque es un elemento importante o fundamental dentro del crecimiento económico de un país. Cuando los precios aumentan, se reduce el consumo o la demanda de los bienes, productos o servicios. Por lo tanto, genera un decrecimiento económico. Caso contrario, cuando los precios disminuyen, genera que la demanda o el consumo aumente. Por lo tanto, genera un crecimiento económico. Bueno, yo voy a hablar sobre el funcionamiento de las variables macroeconómicas. Estas se utilizan para analizar una parte del entorno económico. Así, si queremos saber cómo está evolucionando la interacción económica de bienes de un país con el exterior, podríamos analizar la balanza comercial, la cual tiene como idea fundamental reflejar normalmente de forma numérica parte de la realidad económica agregada. La importancia que tiene es que nos sirve para saber en qué parte del ciclo económico estamos o para entender qué políticas económicas podrían ser más efectivas. Por ejemplo, aunque algunos países lo han hecho subir impuestos en una crisis económica, no suele ser recomendable. ¿Por qué? Porque los agentes económicos están pasando por un mal momento y necesitan tener más renta disponible para hacer frente a la situación. El medir la actividad económica mediante variables macroeconómicas nos permiten saber este tipo de detalles. Y pues el contar con un buen análisis macroeconómico nos permite conocer lo que ocurre en la economía del país, el rumbo que lleva y los riesgos más relevantes a los que se enfrentan, y representa una de las ventajas que puede tener una empresa frente a su competencia, especialmente en estos entornos tan complejos y retadores como el actual. A continuación, mi compañera Liz. Bueno, yo les voy a hablar sobre las principales variables macroeconómicas. Primero, con Producto Interno Bruto. Este es el valor que todos los servicios o todas las mercancías finales producidas por las empresas han trabajado durante un periodo de tiempo. Esta variable solo mide la producción final, excluyendo la producción inmediata. Otra variable macroeconómica es inflación. Esta es el incremento en el nivel general de precios. Indica el aumento generalizado de los precios, tanto en bienes como en servicios. Tasa de empleo. Esta es una herramienta que mide el cociente entre el número de personas de ocupaciones comprendidas en el rango de edad desde los 16 hasta los 64 años en una población. El índice de precio al consumidor es el que mide los precios de una cesta de bienes y servicios cada cierto tiempo. El costo de vida se usa para calcular referencia a una estimación o cálculo de los servicios y bienes. Otras variables macroeconómicas
con índice de producción industrial, o conocido como IPI, costes laborales, deuda privada a deuda pública, tipos de interés, composición de inversión internacional, balanza comercial y prima de riesgos. Estos indicadores hacen referencia a diferentes sectores. Un ejemplo es que algunos describen una parte del sector financiero como los tipos de interés, mientras que otros describen una parte del sector fiscal, deuda pública o del sector exterior, que sería balanza de pagos. A continuación, mi compañera Roxana Zárate. Sobre la crítica y comportamiento histórico de las variables macroeconómicas. Como sabemos ahora, con la evolución de lo que es la tecnología y el Internet, cualquier economista va a poder acceder a cualquier dato. El problema de estos datos va a ser que muchos son estimaciones. Vamos a pasar con lo que es el comportamiento histórico del PIB. En la última década, el PIB ha crecido lo que es un 4,1% en su tasa. Esto ha mejorado lo que es el ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? Es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico. Este se usa para entregar una visión respecto al rendimiento de las condiciones económicas de un país. Sin embargo, en esta última década se ha observado que pues también ha habido altibajos en lo que es el crecimiento del PIB. La diapositiva que sigue, por favor. En 1992, 1996 y 1998 son años en los que se registraron expansiones en lo que es la actividad económica con tasas de crecimiento de alrededor del 5%. No obstante, en todos los casos, como se sabe, luego de que hay una expansión en el ciclo económico, se va a registrar lo que son las decelarizaciones. En 1992 se logró una estabilidad en lo que es el nivel general de los precios. Hubo una reducción de las tasas de interés y un aumento en lo que son los salarios reales a un 26,8% respecto a lo que fue el año anterior. Esto hizo que se aumentaran las importaciones a un 36,7% respecto al año 1991. En el año 1995, aquí se presentó un aumento en el comercio exterior, ya que las exportaciones crecieron a un 28,3%, mientras que las importaciones a un 18,4%. En lo que fue el año 1998, en esta expansión fue impulsada por un aumento en lo que fue el gasto público y del crédito bancario, ya que hubo una mejora previa al año 1997, en lo que fue el intercambio relacionado con el aumento en los precios del café. La diapositiva que sigue. Para concluir, puedo decir que la idea fundamental de lo que es una variable macroeconómica es reflejar de forma numérica la parte de realidad económica agregada. Esta parte es para saber de dónde parte el ciclo económico, en dónde estamos, o para entender qué políticas económicas nos podrían ser más efectivas. Esto sería todo.